En América Latina, al menos 11 mujeres son víctimas de femicidio cada día. Pero, ¿qué ocurre si miramos más allá de las víctimas y analizamos cómo delinquen hombres y mujeres? Hoy exploraremos la criminalidad con lentes de género, sus diferencias, sus motivaciones y los que nos relevan las estadísticas. En este video tiene un propósito muy claro: poder analizar la conducta criminal desde la perspectiva del género. Nos apoyaremos en textos como ¿Por qué delinquen las mujeres? Y en autores como González y Graña, quienes señalan que la conducta delictiva refleja un aspecto de la personalidad del delincuente, pero también de su entorno social y familiar. A lo largo de esta exposición, veremos cómo la criminalidad femenina se diferencia de la masculina. Revisaremos cifras de Costa Rica, México y Brasil, y reflexionaremos sobre los contextos que llevan a hombres y a mujeres a poder delinquir. Durante gran parte del siglo XX, la criminología fue atrascendente. Se estudiaba al hombre delincuente y a la mujer era apenas una nota en pie. Sin embargo, hoy sabemos que el género influye en cómo se comete un delito. Los hombres suelen participar en homicidios y delitos violentos contra desconocidos. Las mujeres, en cambio, se ven más ligadas a crímenes en el ámbito familiar o cumplen roles de apoyo en delitos cometidos por varones, movidas por vínculos afectivos o por necesidades económicas. En contexto penitenciario, las mujeres se enfrentan mayor angustia por la separación de sus hijos. Los estudios muestran que sufren con más frecuencia depresión, ideación suicida y ansiedad. Motivaciones distintas nos muestran mundos distintos. Mientras muchos hombres delinquen por poder o violencia instrumental, muchas mujeres lo hacen para sobrevivir, proteger o alimentar a su familia. Las mujeres aparecen en mayor proporción en casos de violencia domésticas y femicidio. Entre las víctimas de delitos violentos, alrededor del 70 al 80% son hombres. Veamos ahora lo que dicen las cifras en 3 países de nuestra región: Costa Rica, México y Brasil. En Costa Rica, según en el 2023, entre las víctimas de delitos violentos, alrededor del 70 al 80% son hombres. Las mujeres aparecen en mayor proporción en casos de violencias domésticas y femicidio. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2023 del INEGI, se estima que más de 27 millones de personas fueron víctimas de algún delito durante el último año. Este dato refleja la magnitud del fenómeno delictivo y su impacto en la sociedad mexicana. En cuanto a la distribución por sexo, se observa que el 51% de las víctimas fueron mujeres y el 49% hombres, lo que demuestra una afectación prácticamente equilibrada, aunque con matices importantes según el tipo de delito. Las mujeres resultan prácticamente vulnerables a la violencia sexual y a la violencia doméstica, delitos que suelen estar asociados a dinámicas de poder y desigualdad de género, así como contextos familiares o de pareja. Este tipo de agresiones no solo tienen consecuencias físicas, sino también emocionales, psicológicas y sociales, generando un impacto profundo en la calidad de vida y en el ejercicio de sus derechos. Por otro lado, los hombres se encuentran con mayor frecuencia como víctimas en delitos como robo, extorsión, homicidio. Estos delitos, en su mayoría relacionados con la violencia social y la criminalidad organizada, reflejan un patrón de exposición distinto asociado al espacio público y a las dinámicas delictivas. En las calles y comunidades, este constante evidencia que aunque la violencia y la delincuencia afecta a toda la población de género, contribuye a un factor que influye en la naturaleza y en el tipo de delitos que experimentan las personas. De esta manera, los datos en el NVIPE no solo muestran la evidencia delictiva, sino también la desigualdad que tuvo estructurales que persisten en la sociedad mexicana en cuanto a la seguridad y acceso de una vida libre de violencia. En Brasil, de acuerdo con el Anuario Brasileño de Segurança, publicado en 2024,
Se observa una marca desigualdad en la población penitenciaria. El 91% de las personas encarceladas son hombres, mientras que solo el 9% son mujeres. Este dato refleja una tendencia constante en la región donde los hombres representan a abrumadora mayoría que quienes cumplen condenas por delitos graves y violentos. Sin embargo, aunque la participación femenina en el sistema penitenciario es menor, no por ello carece particularidades relevantes. Las mujeres privadas de libertad suelen estar vinculadas en gran medida a delitos relacionados con el tráfico de droga y su rol dentro de estas redes criminales es muchas veces periférico, actuando como correos humanos, intermediarias o facilitadoras, en contexto marcado por la precariedad económica y la presión de grupos delictivos. A menudo, su participación responde a la necesidad de sostener a su familia o las relaciones de dependencia emocional y económica con parejas vinculadas al crimen organizado. En contraste, los hombres concentran la mayor población de delitos. Brasil registra más de 1.400 casos de femicidio al año, cifra en que pone en evidencia la extrema letal que enfrentan las mujeres en el país. El femicidio constituye una manifestación brutal de las desigualdades estructurales y de la discriminación de género, al tratarse de asesinatos motivados por odio, desprecio o otro control a las mujeres por el hecho de serlo. Esta situación ha convertido al femicidio en un problema de seguridad pública y derechos humanos. Requieren atención urgente. En síntesis, la realidad brasileña muestra un panorama complejo. Mientras los hombres son protagonistas de delitos violentos y representan la mayoría de las cárceles, las mujeres, aunque en menor número, enfrentan dinámicas criminales asociadas a su condición de vulnerabilidad social. Además, ellas soportan de manera desproporcionada la violencia de género, cuyo punto extremo es el femicidio. Estos datos permiten comprender que la criminalidad y la violencia no afectan de igual manera a hombres y mujeres, sino que se manifiestan de forma diferenciada, condicionada por factores sociales, económicos y culturales. En comparación, Costa Rica refleja un patrón en el que la mayoría de las víctimas de delitos violentos son hombres, pero la violencia contra las mujeres se manifiesta en el ámbito doméstico. En México, combinan altas cifras de victimización femenina con una creciente participación de mujeres en delitos violentos, impulsada por la pobreza y la presión en grupos criminales. En Brasil, con su alta población carcelaria, muestra cómo el narcotráfico atrapa a mujeres en los roles secundarios, mientras los hombres dominan el delito de mayor violencia. En los tres países, los factores socioeconómicos son determinantes: desempleo, pobreza, marginación y estructura de género, que condicionan tanto el delito como la respuesta institucional. Los datos muestran que el género condiciona tanto el tipo de delito como las motivaciones detrás de él. La criminalidad masculina se asocia a la violencia, control y poder. La criminalidad femenina a necesidades familiares, vínculos y afectivos de desigualdad estructural. Eso nos dice que la lucha contra el crimen requiere políticas diferenciadas. No basa un modelo único, porque requieren que los hombres y mujeres delinquen en circunstancias y en motivaciones distintas. Entender la criminalidad desde una perspectiva de género no es justificarla, sino comprender sus raíces. Mientras los hombres protagonizan la mayoría de los delitos violentos, las mujeres entran al crimen arrastradas por la desigualdad, la pobreza y la necesidad de proteger a los suyos. El reto es grande. Necesitamos sistemas penitenciarios con enfoque de géneros, políticas públicas que atiendan las causas y no solo las consecuencias, y una sociedad que deje de ignorar las realidades diferenciadas de hombres y mujeres en el mundo del crimen. Gracias por acompañarme en este análisis comparativo. No olvides reflexionar sobre cómo el género moldea la conducta criminal y qué podemos hacer como sociedad para transformar esta realidad.